Vamos a continuar esta noche, mis queridos. Vamos a seguir avanzando esta noche en el propósito y la propuesta que hemos tenido todos estos miércoles, porque la propuesta ha sido una propuesta del Señor y es el deseo que todos avancemos, todos juntos avancemos hacia el propósito del Señor, hacia los propósitos del Señor, conociendo y entendiendo en qué consiste nuestro caminar con el Señor, porque estamos caminando con Él. Vamos hacia alcanzando todas aquellas cosas que el Señor quiere que como hijos de Dios entendamos, porque Dios se complace en aquellos que le conocen y le entienden. Eso dice por allá el profeta Jeremías. Dios se complace en que le conozcamos y le entendamos, y por supuesto que vamos entendiendo en qué consisten los caminos de Dios. Y hemos estado en esta serie, en la serie que hemos estado manejando todos estos miércoles. Hemos estado manejando la serie que ustedes han estado escuchando acerca de el verdadero cambio. El verdadero cambio. Y es que la promesa de un verdadero cambio parte del Señor. El Señor conoce nuestra condición y Él sabe cómo quedamos después de que el ser humano fue destituido, después de que el ser humano salió de la presencia de Dios. Pues todos quedamos destituidos de su gloria y perdimos también toda esa relación que teníamos con Dios, con nuestro Padre, con nuestro Creador. Y por eso llegamos nosotros a entender que el hombre perdió mucho y perdió la vida de Dios y adquirió una naturaleza que se conoce en la Biblia como la naturaleza vieja o la vieja naturaleza. Así se conoce esa naturaleza porque esa naturaleza hace parte de un hombre que no es el hombre según el diseño de Dios, es un hombre con otro diseño. Y en la Biblia se le conoce como el viejo hombre. El viejo hombre porta una vieja naturaleza. Creo que ahí nos entendemos. El viejo hombre porta una vieja naturaleza. Y por tanto, todo cambio profundo tiene que afectar esa naturaleza. Todo cambio profundo nos tiene que llevar a una transformación de esa naturaleza. Sin transformación de la naturaleza, pues seguimos siendo los mismos. Tal vez el hombre intuye que algo anda mal y el hombre siempre anda buscando mejorar, tratando de cambiar, alcanzar, tener logros para generar un nuevo tipo de vida, una nueva tipo de existencia, una nueva forma de afrontar la vida. Pero sabemos que el hombre hace cambios y genera cambios, pero todos esos cambios están en un marco de una vieja naturaleza. Y por más de que el hombre trate de cambiar esa vieja naturaleza, pues no se puede cambiar esa vieja naturaleza. Por nosotros mismos no podemos cambiar esa naturaleza. Usted no puede cambiar la naturaleza de un animal, usted no puede cambiar la naturaleza de una planta, usted no puede, nada, ningún sistema vivo, el hombre puede cambiarlo de naturaleza. Y es así como el hombre en ese estado, el hombre en esa naturaleza caída, pues es un hombre que vive su vida desde una realidad que le ha tocado afrontar para la sobrevivencia. El hombre trata de sobrevivir en esa naturaleza y enfrenta su vida desde esa naturaleza. Entonces, por eso hemos estado hablando de la necesidad del verdadero cambio. El hombre maquilla, ¿no? El ser humano maquilla su realidad, maquilla las cosas externas, maquilla los espacios, maquilla su apariencia para tratar de hablar de un cambio, ¿no? Pero en realidad, como dice el dicho, aunque el tigre se disfrace, ¿cómo dice el dicho? Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Eso, hermano Adelmo, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Gracias a Dios, gracias a nuestro Creador, gracias a nuestro Padre Celestial, que Él nos ha provisto una salida para el verdadero cambio. Gracias a Él, gracias al poder de Dios, porque es el único que puede hacerlo,
es que nuestra naturaleza puede ser cambiada. Y ese cambio que Dios opera es un cambio que viene desde adentro. No es un cambio externo, no es un cambio de apariencia, no es un cambio de posiciones, no es un cambio de cosas que no afectan verdaderamente la realidad. Y entonces Dios ha provisto el cambio porque Él nos permite contener una nueva naturaleza. Hermano Aldemar, tienes eso. Gracias, hermano Aldemar. Él nos puede dar una nueva naturaleza y esa nueva naturaleza viene con la realidad de su Hijo Jesucristo. Bendito sea el Señor, porque si usted tiene ahora al Señor Jesucristo, entonces usted tiene la posibilidad del verdadero cambio. Sin la presencia de Cristo en los corazones, sin la presencia de Cristo en nuestras vidas, no es posible el verdadero cambio. Por eso hace miles de años el hombre está tratando de cambiar y mejora cosas en lo exterior, pero la condición del ser humano en el fondo sigue siendo la misma cosa. Entonces, mis amados, Dios ha querido, ha deseado, ha buscado, ha logrado a través de su Hijo amado introducirnos en la naturaleza que Él quiere que cada uno de nosotros tengamos, que es una nueva naturaleza, y como dice la palabra de Dios, y lo entendió el apóstol Pablo, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, las cosas que pertenecen al hombre caído, las cosas que pertenecen al viejo hombre, han quedado atrás. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. Estamos en una novedad de vida y esa novedad de vida nos habla de una transformación y esa transformación quisiéramos nosotros que esa transformación fuera en un instante, que esa transformación fuera como tocar con la varita mágica y yo era esto y ahora paso a esto, ya soy esto, completamente esto, y ya fui totalmente transformado. Hermanos, Dios es un Dios que ama los procesos y el proceso de transformación, el proceso del cambio, tiene unos momentos, unas estaciones, unas jornadas que están muy bien ejemplificadas en la Escritura, y eso estuvimos hablando en la anterior enseñanza, porque así como el Señor deja figuras, nosotros tenemos que interpretar y entender a la luz de la nueva realidad, de la nueva naturaleza. El Señor nos muestra qué es lo que está pasando en nuestra vida, qué es lo que Él está haciendo, para que no andemos dando bastonazos al aire, para que no seamos como que no sabemos por dónde vamos. Él nos comienza a enseñar. Él es un Padre amoroso que quiere enseñarnos cómo es nuestro caminar y mostrarnos con ejemplos vívidos todos esos ejemplos del antiguo pacto, todas esas figuras, todas esas realidades nos hablan de las cosas que están pasando ahora en nosotros a nivel espiritual. Y cuando nosotros las entendemos, nos gozamos, porque entonces ahora puedes decir, ya sé qué es lo que está pasando. Ahora yo sé cómo es que se va dando esa transformación. Ahora yo sé cómo es que Dios me va a llevar al cumplimiento de su promesa, porque nosotros estuvimos sustentando ese cambio con un pasaje que está en Ezequiel y hablamos de que el Señor se ha comprometido en el nuevo pacto. Hay una promesa poderosa en Ezequiel y es la promesa de que yo les daré a ustedes un nuevo corazón y un nuevo espíritu, Bendito sea el Señor, porque el cambio de Él es un cambio interno. El cambio de Él es un cambio interior, cambio de corazón y cambio de espíritu. Y nosotros ya vimos lo que estaba relacionado con el cambio del corazón. Y estuvimos tocando la enseñanza hace 8 días del espíritu nuevo, nuevo corazón, nuevo espíritu. ¿Se acuerdan?
Hoy vamos a avanzar un poquito más, porque cada que nos atrevemos a meternos más en las escrituras, vamos a entender más. Por eso las escrituras es importante que tú las leas, que tú las conozcas, porque tú vas a leer las escrituras y ahora por el Espíritu de Dios, el Espíritu nos va decodificando todo lo que está contenido en la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo, el maravilloso Espíritu de Dios, dice, está cumpliendo la promesa que hizo Jesús de él, ¿no? Digo, él, cuando él venga, él os guiará y él os enseñará toda verdad. Esto es maravilloso. Entonces, amados hermanos, en la anterior enseñanza estuvimos hablando del nuevo espíritu. Vamos a detenernos un poquito allí en esta relación del espíritu y el alma. Usted es un ser tripartito. Varias veces ya lo hemos hablado. Usted tiene espíritu, usted tiene alma y usted tiene cuerpo. Esto no lo digo yo, esto lo revela el Señor en su palabra, para que tú no digas, ¿y el hermano de dónde saca eso? Eso está en las escrituras y ya lo hemos visto en otras oportunidades. Espíritu, alma y cuerpo. Y también nosotros pudimos decir que todo comienza en todo el operar de la vida de Dios, comienza cuando nosotros tomamos la decisión, cuando nos arrepentimos, cuando creemos en Jesús y le decimos al Señor, sí, Señor, yo creo en ti, yo creo en lo que tú hiciste, yo creo en tu muerte en la cruz, pero también creo en tu resurrección. Y yo creo que tú ahora estás interesado en venir a entregarme todo lo que Dios tiene para que haya esa transformación. ¿Y qué es lo que tú me quieres entregar? Pues tú te me quieres entregar a ti mismo. Señor, yo te recibo, yo te necesito. Eso lo vimos. Y vimos que el cambio entonces, ¿cuándo comienza? ¿Dónde comienza el cambio? A ver, hermanos que estuvieron atentos en la anterior enseñanza, ¿desde dónde se genera el cambio? ¿Dónde comienza el cambio? ¿Cómo comienza nuestro cambio? ¿Dónde comienza? En nuestro corazón. Corazón, dice el hermano Harold. ¿Dónde comienza el cambio? En el espíritu. En el espíritu. ¿Se acuerda que el apóstol Pablo nos enseñaba hace 8 días de esa realidad que él entendía? Yo sirvo al Señor en mi espíritu. ¿Se acuerdan? Vimos esos pasajes que hablábamos que el espíritu, cuando el espíritu de Dios comienza a tener esa comunión conmigo, porque el Señor viene a mi vida, a mi espíritu, porque Dios es espíritu y Dios se puede correlacionar con el espíritu, porque Él es espíritu. Y entonces Él viene y toma mi espíritu y coge mi espíritu. Y los hermanos, el mismo hermano Harold hace 8 días hablaba del café con leche. Creo que ustedes se acuerdan de ese ejemplo que él daba. El espíritu de Dios se mezcla con mi espíritu y lo lleva a una nueva realidad. Porque es que mi espíritu se encontraba muerto, y muerto no quiere decir cesante de actividad. Muerto significa separado de Dios. Así estábamos todos, porque fuimos destituidos de la gloria de Dios, salimos espiritualmente de la presencia y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora viene ese el espíritu. Nosotros salimos, pero ahora viene el espíritu y entra. ¿Me estás entendiendo, hermano? El espíritu Amén. Amén. El espíritu viene y el espíritu mío le ocurre algo. ¿Qué es lo que le ocurre a mi espíritu? Mi espíritu es ¿cómo se diría? Regenerado. Regenerado. Oiga lo que estoy diciendo. Regenerado. La hermana Luz Estela. Sí, eso era lo que iba a decir. ¿Qué significa que algo sea regenerado? Pienso que estando muerto coge vida. Es algo totalmente diferente. Totalmente Cambiado. diferente.
Cambiado. Cambiado, exactamente. Cambiado. Es como decir... Como una recreado. nueva... ¿Cómo? Recreado, o sea, vuelto a crear. Exactamente, exactamente. Y toda la experiencia del Espíritu Santo va a darse ahí en ese espíritu que es regenerado. En la Biblia eso se llama regeneración, ¿no? Cuando ustedes encuentren la palabra regeneración, se está refiriendo a lo que ocurrió en el espíritu. Hermano Wilson. Sí, amén, hermano. Quería recordarle la cita bíblica de la que usted mencionó ahora, Romanos 1:9, porque dice así, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. O sea que ese cambio que usted dice, pues, él era un hombre que aborrecía y que no predicaba el evangelio. Él tenía un espíritu muerto delante de Dios, y eso que usted está diciendo precisamente lo vemos en este hombre, Saulo de Tarso. Ahora luego el apóstol Pablo, desde el espíritu de él, que él está diciendo, desde mi espíritu, le sirvo al Señor. O sea que eso es como el operar del Espíritu Santo en mi espíritu, de cambiar las cosas completamente. Amén, hermano Wilson. Así es. Creo que también el hermano Javier está levantando la mano. Hermano Javier Sepúlveda. Lo escuchamos, hermano. Hermano Carlos, ¿me escucha ahí? Sí, te escucho. El regenerado no quiere decir que, o sea, es mejorado, no que es nuevo, sino que es el mismo espíritu, pero mejorado. ¿No es un espíritu nuevo o estoy de pronto mal ubicado? Es un espíritu totalmente diferente. Regenerar es, la palabra regenerar es como volver a crear una nueva creación. ¿Renovado? ¿Cómo? Podría ser renovado. No, ya le voy a explicar por qué no, mi hermano. Hermana Luz Estela. No es como que recibe un soplo del Espíritu Santo, o sea, porque no es lo mismo el espíritu que recibimos cuando nacemos como personas del vientre de la mamá, a en este caso que estaba muerto en delitos y pecados, entonces ya recibe, pues como es el nuevo nacimiento, obviamente es el soplo de la vida del espíritu. Bueno, podríamos decir que sí, podríamos asemejarnos o asemejarlo a que es algo totalmente nuevo, algo totalmente nuevo. Y ya les voy a explicar algo. Totalmente nuevo, por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo, novedad de vida. Toda la novedad de vida, todo lo que corresponde al nuevo hombre, todo lo que corresponde al hombre celestial, todo lo que corresponde a lo que es de arriba, está ahora codificado en ese espíritu. Yo no sé si me hago entender allí. ¿Quién? El hermano Harold. Sí, hermano, a ver si entiendo. Entonces, cuando el Espíritu de Dios viene a morar en mi espíritu, se hace uno solo con él, ¿no es cierto? ¿Vamos bien? Exactamente, hay una fusión, hay una fusión completa. El hermano Aldemar. Sí, mi hermano, acá dice que la palabra regenerados se usa para describir a una persona que cambia para bien, mejora su comportamiento, deja malos hábitos o corrige su vida después de tener problemas o malas acciones. Bueno, creo que el diccionario se queda un poco corto. Hay un micrófono abierto del hermano Aldemar. Fíjense que la regeneración habla de un nuevo nacimiento, de un nuevo nacimiento, de una reconstrucción
completa a partir de cero. ¿Cuál es la diferencia entre regenerar y renovar? Hago esa pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre regenerar y renovar? Regenerar es que hay un cambio. Hermano, regenerar no es reconstruir, renovar es volver a ser nuevo. A ver, le voy a hacer la explicación en términos de construcción. Una cosa es cuando yo digo, voy a cambiar de casa. Voy a cambiar de casa. En términos de lo que estamos hablando, es, me voy de aquí, de donde estoy viviendo ahora, y me voy y me paso a otra casa, totalmente diferente, nueva. Eso lo podríamos asimilar o entender a lo que sería una regeneración. ¿Estamos, hermanos? Pero cuando yo digo voy a renovar mi casa, ¿qué estoy queriendo decir? Restaurarlo. Que algo que ya existe, que está viejo, le voy a dar unas nuevas. Me quedo aquí, no me voy para ningún lado, sino que comienzo a hacer restauraciones y cosas de tal manera que cuando usted hace todas las restauraciones, cuando hace todas las mejoras, su casa se ve como nueva. Aunque no es nueva, es como nueva, porque ahora todo lo que le coloqué, todos los baños, los pisos, la pinté de una manera diferente, las adecuaciones, las decoraciones. Entran ustedes, uy, hermano, ¿qué hizo en la casa? No, pues la renové. Renovar. Pero cuando estoy hablando de regeneración, no es que me quedo aquí en esta casa, sino que compré una casa nueva. Y entonces usted ya no puede venir a esta dirección donde yo estaba, sino que va a ir a la nueva dirección. Hermano Harold. Sí, hermano, siguiendo el hilo de lo que yo decía, entonces, cuando recibimos el Espíritu de Dios en nuestro espíritu, decía yo, se hace uno con él, estamos de acuerdo, pero entonces ese proceso de cambio en mi espíritu a través del Espíritu de Dios se llama, ¿cómo? Regeneración. Ese cambio se produjo, pero ahora, como somos espíritu, alma y cuerpo, pero ahora desde mi espíritu, que es nuevo, esa unión del Espíritu Santo con mi espíritu en novedad de vida, comienzan un proceso de transformación que tiene que descender a mi alma, porque mientras en el espíritu las cosas que suceden en mi espíritu es un ya consumado, ese es el famoso consumado es todo lo que Dios tiene provisto para mí que es nuevo, ahora se encuentra en mi espíritu, aunque mi espíritu que ha sido totalmente regenerado está en ese estado de unión con el Espíritu de Dios, con la realidad de Dios ahora. Ahora comienza un proceso en mi alma y el proceso de mi alma sí se le llama renovación, porque mi alma no puede ser regenerada. ¿Por qué mi alma no puede ser regenerada? ¿Qué está diciendo el hermano Harold? Entonces puedo decir, hay una nueva vida en mí. Sí, eso es lo que estamos diciendo. Hay una nueva vida en mí. Pero yo no puedo decir que el proceso que se va a llevar a cabo en mi alma se llama regeneración. ¿Por qué no se podría llamar regeneración? Porque el alma no percibe las cosas del espíritu. Bueno, ¿qué dicen ustedes? Les voy a dar un pasaje que está ahí. Antes de que la hermana Luz Estela le demos la palabra, váyase usted a Tito, hermanos. Váyanse a Tito. Váyase a Tito, al capítulo 3, versículos 4 y 5. 1, 2. Capítulo 3, versículo del 4 al 6. Pero pregunto, ¿primera o segunda de Tito? No, hermano, Tito no tiene
primera ni segunda, Tito es uno solo. Ah, sí, perdón, hermano. Tranquilo, estabas equivocado con Timoteo. Sí, señor. Tito, ¿qué, hermanito? ¿Tito qué? Tito capítulo Es 3, 5. del 4, desde el 4 hasta el 6. Leámoslo. ¿Te lo leo? Sí, señor, hermano Adelmo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Tito 3, del 4 al 6. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Miren ustedes que ahí aparecen las dos palabras. ¿Cuáles dos palabras aparecen? Lavamiento y renovación. Mire el versículo 5. Salvó, nos salvó. Claro, pero ¿de qué palabritas estamos hablando, hermanos? Regeneración y renovación. Regeneración. ¿Estamos atentos, hermanos? Ahí aparecen las dos palabras. Pablo entendía muy claramente lo que le estaba dando a Tito, ¿no? Y le estaba diciendo, sí, el Señor nos salvó. ¿Por medio de qué? Por medio de su Hijo, el cual, ¿qué es lo que ha provisto Cristo? Cristo ha provisto a través del Espíritu Santo la regeneración, que es lo que les estoy hablando, que ocurre en el Espíritu, pero también nos está hablando de la renovación, que es también por el Espíritu. Una ocurre en el Espíritu y la otra, ¿dónde ocurre? En el alma. En El alma. Ahora sí, hermana Luz Estela, ¿qué nos quería comentar? Pues no, es que usted ahorita había preguntado que porque era renovación en el alma y la regeneración en el espíritu, porque el espíritu estaba muerto, o sea, no se podía comunicar con Dios, no tenía vida, entonces por eso requiere un nuevo nacimiento. Y el alma, antes es la vida que tenemos que nos identifica a cada uno como personas, o sea, mi alma es distinta a la suya, o sea, yo tengo mi propia alma, cada uno tiene su propia alma, pero esa es lo que requiere es renovación y además no porque esa no la puede matar el Señor, porque si nos mata el alma, pues nos mataría a nosotros. Y es lo que requiere es negación. Bueno, yo creo que la hermana nos está diciendo algo interesante. Ella nos está diciendo, claro, en el espíritu viene una nueva criatura, viene el nuevo nacimiento. En el alma no puede haber un nuevo nacimiento, sino que tiene que ser renovada. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si el Señor acaba con esa alma, la resetea y quedo entonces? ¿Cómo quedaría yo entonces con un alma reseteada? Muerto. Quedaría sin historia. Bueno, ¿y quién soy yo? ¿Dónde nací? ¿Cómo así? ¿Quiénes fueron mis papás? No, pues no. Eso ocurre en el espíritu. Por eso la que entra en el proceso de renovación es nuestra alma. Y eso lo dice Pablo en Romanos. No os conforméis en este siglo, sino renovaos, que es lo que está hablando aquí Pablo a Tito, renovaos por medio de la transformación de ¿qué? De vuestro entendimiento. Y ese es un proceso en el alma. Y ese es el proceso de transformación que el Señor va a hacer paso a paso, porque nuestra alma necesita ser renovada a lo nuevo. A nuestra alma se le tiene que comunicar lo que ya ha pasado, lo que ya ha ocurrido, porque todo lo que ocurre en el espíritu es consumado, ya fue. Pero mi alma lo tiene que tomar por pedazos, por etapas, por jornadas para poder entender qué es lo que está pasando, porque lo que pasa en el Espíritu es algo maravilloso, hermanos. Lo que sucedió en el Espíritu Santo, lo que sucedió en tu espíritu, es algo maravilloso. No sé si me estoy dando a entender. Amén, amén, hermano, muy Amén. claro. Ha sido muy bueno desde que la hermana Estela Cano también participó allí con lo que habló y el hermano Carlos ahí complementó correctamente para nosotros entender que ahí sí ya nosotros tenemos que cooperar con el Espíritu Santo para poder que podamos o logre el Señor su propósito, para que esa renovación de nuestra vida almática se logre el deseo de Dios. O sea que el proceso de santificación. Eso Sí. ya nosotros los que somos responsables
de otorgar o darle como al Señor nuestro corazón para que Él realmente haga su obra y podamos dar el fruto del cual el Señor desea que se dé por el Espíritu Santo a nuestra vida almática, mi hermano. Amén, hermano Wilson. Mi alma tiene que ser comunicada. Mi alma se mueve en el presente. Lo que pasa en el espíritu trasciende lo temporal. Mi alma se mueve en lo temporal. Mi alma se mueve. El espíritu no. El espíritu es un consumado es. Las cosas que ya fueron son y las que son serán. Eso es lo que pasa en el espíritu. La hermana Beatriz está levantando la mano, pienso. Sí, hermanito, buenas noches a todos, que Dios los bendiga. Buenas noches. Hermanito, estoy muy feliz porque la verdad le digo, soy honesta, en tantos años nunca había entendido la diferencia entre regeneración y la renovación. Entonces, tenemos lo siguiente, que regeneración es un acto sobrenatural de una sola vez de Dios que imparte vida espiritual a una persona, sacándola de la muerte espiritual. Amén, así es. En es. otras palabras, es el acto inicial y completo que Dios realiza al dar vida espiritual nueva a un creyente. Es un nacer de nuevo, una sola vez. Y la renovación es el proceso continuo que ocurre después de la regeneración. Esto lo busqué en comentarios bíblicos. Después de la regeneración, durante el cual el creyente se conforma diariamente a esa nueva vida en Cristo. Y eso es que pasa en el alma. Entonces, tenemos que la renovación es un proceso continuo de reforma y transformación que se extiende a lo largo de la vida del creyente. Por eso es un proceso que se da en el alma definitivamente. Mientras que la regeneración es un proceso, no es proceso, es un acto una vez inmediatamente, tan pronto, es por la gracia infinita del Señor. Entonces, diría yo que la regeneración es del Señor hacia nosotros, y de pronto la renovación ya es con participación nuestra. Sí, señora, mi hermana, qué bueno que lo has entendido, me alegra, me gozo que lo hayas entendido. Un abrazo. Ay, hermanito, gracias de verdad. Porque un abrazo para Montería. Esta diferencia sí es muy importante tener claro estas dos palabras y su diferencia, de verdad que es fundamental. Gracias, hermano. Bueno, con mucho gusto, mi hermana. Aquí tenemos al hermano Aldemar, después a la hermana Luz y después al hermano Adelmo. Vea, hoy ahí hay participación. A ver, hermano Aldemar. Hermano Carlos, me queda claro la parte de la renovación del alma, porque si yo no someto mi vida a estudiar la palabra del Señor, a tener el entendimiento de Dios, a tener la sabiduría de Dios, entonces si yo no hago esas renovaciones en mi espíritu, en mi alma, no va a haber un verdadero cambio, mi hermano. No sé si estoy errado, mi hermano, o si lo entendí. Mi hermano Aldemar, sí y no. Sí y no, ¿en qué sentido? El Señor ha querido que nosotros colaboremos con Él, porque esta es una decisión, algo que parte de nuestra alma que está en ese proceso. Entonces sí hay una colaboración, pero lo máximo que yo puedo hacer en esta colaboración es permanecer unido al Señor. Por eso es que el Señor dice, separados de mí, nada podéis hacer. Me explico. Yo quisiera entonces ser el artífice de mi transformación, queriendo y creyendo que yo soy el que lo voy a poder hacer. Tú no puedes nada, hermano. Tú puedes permanecer unido al Señor, permanecer unido a Él, y en esa unión que tienes permanente con Él es que se va produciendo ese proceso de lo que es la transformación. Es una transformación que, como dijo la hermana, es continua y hasta el último día que yo tenga aliento de vida sobre esta tierra. Hermana Luz Estela. Me queda claro, mi hermano Carlos. Muchas gracias, mi hermano, porque estaba
Estaba un poquito confundido en esa parte, mi hermano. Ok, Que pues pienso que es como importante aclarar, aunque yo sé que a usted le falta tema todavía, pero esa renovación del alma está relacionada con la renovación del espíritu de la mente, o sea, quiere decir que la mente es espiritual y pues creo yo, o pienso yo, que está relacionada con la palabra de Dios, como decía el hermano Aldemar. Y pues eso, tenemos como cierta colaboración, pero realmente la obra la hace es el Espíritu Santo. sí, mi hermana Luz Estela, nosotros colaboramos en permanecer en Él, permanecer en Él. Y claro, esa vida es una naturaleza, y esa vida es una naturaleza que quiere expresarse a través de mí. Pero recuerden una cosa, que a pesar de que yo estoy en ese proceso, yo tengo la nueva naturaleza, pero tengo también la vieja naturaleza, porque la vieja naturaleza está allí, y esa vieja naturaleza nunca va a estar eliminada, no va a ser eliminada, sino que va a permanecer. Lo que esa naturaleza tiene que entender es que tiene que ser disminuida. Y esa vieja naturaleza que está en mí es disminuida entre tanto que yo permanezca unido al Señor. Y esa vida del Señor va a traer ese deseo, ese ánimo de que yo busque, de que yo anhele, de que yo quiera más, porque dice la palabra de Dios que Él ha puesto en mí tanto el querer como el hacer. Y entonces esa vida va a estar llamando y va a estar pidiendo, pero ¿quién es la que se va a estar oponiendo a esa nueva vida? La vieja naturaleza que tiene fuerza para oponerse a la nueva. Entonces tenemos dos naturalezas. Yo no sé si me estoy metiendo en algo muy profundo ahora, pero es bueno que lo vamos entendiendo. Existe la nueva naturaleza y existe la vieja naturaleza, como lo leímos hace 8 días, y dice que los deseos de la carne son contra los deseos del espíritu. Hermano Adelmo. Es una preguntita para el hermano Carlos, hermanito Carlos. La renovación continua de que habló la hermanita que ocurre en el alma hasta el fin de nuestros días, es la misma santificación que ocurre mediante nuestro amado Jesús hasta que nosotros lleguemos a su presencia. El proceso de la renovación se llama santificación. Ese está bien, hermano Adelmo. Se llama santificación. Se le conoce a todo el proceso que es continuo y permanente hasta que estemos en esta tierra. Se llama santificación. Amén, hermanito, me queda claro. Estamos claros, hermano. Esto se está poniendo muy interesante. Esto se está poniendo muy interesante. ¿Por qué? Bueno, quiero que vayamos a un concepto muy importante, hermano. Pienso y lo siento así, como nuestra alma es tan inquieta, tan irreverente, tan obcecada, siempre vamos a tener esa permanente lucha, como lo decía la hermana Beatriz y la hermana Luz. Y gracias a Dios que eso pasa, porque si no, hermano, nosotros nos descuidaríamos. Y como nosotros somos seres anímicos, siempre vamos a estar librando estas luchas, ¿verdad? Vamos a estar librando la lucha, pero tiene que haber en el Hijo de Dios un avance hacia la madurez donde cada vez la lucha sea menor. Y justamente voy para allá. ¿En qué vamos a ir? Nuestro espíritu ya quedamos que nuestro espíritu está totalmente regenerado. Comienza el proceso. Y vamos a tener que entender algo, mis amados. Nuestra alma podemos equipararla a un terreno, a un espacio de tierra. De hecho, la Escritura nos habla de cuando fuimos destituidos de la gloria de Dios, las almas de los hombres comenzaron a expresar lo que ellas estaban viviendo por dentro. El hombre se encontró ahora en una realidad de una tierra que solamente producía cardos y espinos, donde era muy difícil cultivar. ¿Se acuerda? Y nuestra alma comienza a expresar una realidad, la realidad de que tenemos un gran terreno, tenemos una tierra
Y esa tierra, ese espacio de tierra, ahora tiene que ser conquistado. A ver, me explico. Cuando el hombre salió de la presencia de Dios, su alma se relacionaba mucho con el huerto, con el Edén. Era una identidad que había entre lo que había afuera y lo que había adentro. Y cuando el hombre salió de la presencia de Dios, pasó lo mismo. Ahora quedó en otra realidad. Usted sabe que todo se echó a perder. La tierra comenzó a mostrar una realidad, que la tierra era desértica. Entonces, desde ese momento del hombre destituido, el alma humana comenzó a representar terrenos yermos, baldíos, almas secas, carentes de vida, carentes de provisión, carentes de protección, almas que transmiten falta de deleite. No sé si me estoy entendiendo con esto que estoy diciendo. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿O no? Veo ahí pocos deditos arriba. Es decir, el alma hay que conquistarla a través de la presencia del Espíritu de Dios que mora en nosotros. El Espíritu Santo ahora va a hacer un trabajo. ¿Y cuál es el trabajo que va a hacer el Espíritu Santo? Llevarnos a ser hijos que conquistan esas extensiones de tierra que ha estado habitada, donde han vivido otro tipo de, vamos a expresarlo de esa manera, otro tipo de expresiones que no es lo que Dios busca. Hermano Javier Sepúlveda. Hermano Carlos, esa es la lucha que dice el apóstol Pablo en Romanos 7, que la carne se pone el espíritu y el espíritu de la carne, que dice que miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo muerto? ¿Es esa misma lucha? Sí, Señor. Por eso todo cristiano que viene al Señor va a librar tarde o temprano una guerra. Hay una guerra. La mayor guerra que nosotros vivimos no es afuera. La mayor guerra que vivimos es adentro. Porque en esa alma que fue destituida de la gloria de Dios, el enemigo ha creado ciudades, fortalezas de argumentos, ha creado razonamientos, ha creado doctrinas, que esas son las que nos han servido para vivir hasta que viene el Señor. ¿Me hago entender? Perfectamente. Para poder entender eso, nosotros tenemos que ver el viaje del pueblo de Dios a través del antiguo pacto. En el antiguo pacto nosotros sabemos que el pueblo salió de Egipto y ellos entraron al desierto. Y al pasar por el desierto, ellos tenían que llegar a poseer la nueva tierra, la tierra prometida. La tierra prometida nos habla de las abundancias de la vida de Cristo. Y la nueva tierra es la tierra que nosotros tenemos que poseer, la realidad que tenemos que experimentar ahora que hemos nacido de nuevo. Tenemos que pasar de esa realidad, de seguir dando vueltas en los oscuros desiertos de nuestra alma y entrar en la realidad del Espíritu. Amén. ¿Lo estamos entendiendo o nos quedamos? ¿Estamos, hermanos? Y entonces el pueblo salió de Egipto, que representa la tierra donde es dominada. La tierra de Egipto es dominada por Faraón, y Faraón es una representación clara de Satanás. Y entonces el pueblo es sacado a un desierto que por
Lo mismo, la Biblia comienza a hablar de que ese desierto tenía que ser atravesado en unas jornadas. Y en esas jornadas el pueblo tenía que caminar hasta llegar a la tierra prometida, porque a través de esas jornadas Dios iba a comenzarse a revelarse quién era Él. Ellos tenían que saber quién era Dios. Y eso está pasando ahora en nuestra vida. Nosotros estamos caminando con el Señor, caminando por esos lugares donde el Señor tiene que conquistar todo ese terreno. Hermano Wilson. Bueno, mi hermano, importante esa parte que acaba de mencionar, que es como algo muy similar lo que pasó con el pueblo de Israel. Faraón representa como a Satanás, Egipto, supongo que sea el mundo, y luego el proceso en el desierto, el yo, que es lo que el Señor empezó a querer conquistar en el pueblo de Israel, lo cual sabemos que no fue posible sino en 2 hombres de toda esa multitud que salió. Usted lo decía, que la gran lucha la tenemos no con el Satanás, no con el mundo, sino con mi yo, con mi alma, que es la que no me permite poder darle ese lugar a mi Señor para que Él obre y para que Él me lleve a ese crecimiento del varón perfecto. O sea que, ¿en qué manera, como usted decía ahora, que yo debo permanecer en el Señor, pero como no estático, ¿en qué manera yo puedo colaborar con el Señor, que usted lo ha mencionado muchas veces, o cooperar con el Señor para que Él pueda lograr su propósito en la vida del creyente, de su iglesia? Es como yo reconocer que tengo un problema que está en mí, que lo que decía el hermano Javier Sepúlveda ahora con Romanos capítulo 7. O sea que ya sabiendo que mi peor enemigo soy yo mismo y no está el mundo, no es Satanás, entonces si yo logro saber eso, entenderlo, tenerlo claro, entonces ya sé que tengo que concentrar mi lucha y mi batalla conmigo mismo para poder que pueda en realidad darse ese deseo de Dios, que es expresar esa vida nueva que se me dio, que sea conocida la vida del Señor a través de mí, porque no es en realidad nada de lo que está en la naturaleza adámica lo que el Señor quiere. Él no quiere que nosotros nos parezcamos a su Hijo. Él quiere ver a su Hijo operando en nosotros, la obra del Espíritu en nosotros, para que sea la gloria para él y no para nosotros. Amén, hermano Wilson. Acuérdese lo que yo les estaba diciendo, ¿no? El apóstol Pablo dijo que venía una transformación cuando íbamos a entender y cuando estamos entendiendo, que es algo que tenemos que entender. De lo que sucede en nuestro espíritu tenemos que sacar una hermosa conclusión. ¿Cuál es la conclusión que sacamos de lo que dice Pablo en sus cartas? De lo que pasó en mi espíritu. O sea, mi espíritu es regenerado. Y si mi espíritu es regenerado, quiere decir que el espíritu mío, el que yo tenía, ¿cuál era el espíritu que yo tenía antes? El espíritu que guiaba a Adán. Es el espíritu de Adán. Es el espíritu del viejo hombre. Y ese viejo hombre porta una vieja naturaleza que corresponde al alma. Entonces, el viejo hombre que es Adán, usted tiene que entender algo con el viejo hombre. ¿Qué es lo que tienes que entender con el viejo hombre? Que el viejo hombre está muerto. ¿Cómo así que el viejo hombre está muerto? Entonces, ¿por qué yo sigo con problemas? ¿Por qué sigo con problemas entonces de pecado, de situaciones pecaminosas? Porque el problema ya no está en mi espíritu. ¿Dónde está el problema entonces? ¿Dónde está? En el alma. En el alma. En el alma. ¿En la hermana Beatriz? Sí, hermano. A ver, no, es que entendía que el hermano también estaba diciendo, bueno, ¿cómo hago yo esto ahora? ¿Cómo logro, cierto, ir renovando esa alma, haciendo ese proceso de renovación en mi alma? Y yo le quería decir que en Hechos 2:42 nos dice, la palabra, el mismo Señor nos dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces, perseverando en el estudio de la palabra, en las enseñanzas que Cristo ya nos dejó,
perseverar en la comunión unos con otros. Entonces debemos perseverar en esa comunión los unos con los otros, en el compartimiento del pan y perseverar en las oraciones. Entonces, esas son las cuatro formas que nosotros tenemos, los cuatro medios que tenemos para que nuestra alma esté pegada, para que nosotros estemos pegados, como también lo dijo el hermano Carlos Ortiz ahorita, estemos pegados, tenemos que estar pegados a Cristo para que nosotros podamos, pegados al Señor, a Dios, para nosotros poder lograr avanzar en ese proceso. Entonces, ¿a quién nos parecemos? ¿A qué persona nos parecemos más? Con los que más andamos. Si andamos más con Cristo, vamos a terminar pareciéndonos cada día más y más a Cristo. Y ese es como el proceso para llegar a la santificación, al último día de nuestra vida, que ya partamos con el Señor. Y ya vendrá pues la glorificación del cuerpo también. Amén. Gracias, hermana Beatriz. Esos 4 puntos son fundamentales en nuestra experiencia de la vida del Señor. Yendo un poquito más profundamente, nosotros somos transformados cerca de Él, viéndolo a Él, comiendo de Él, oyéndolo a Él. Por eso, cuando estoy hablando de que permanecer unidos a Él, está relacionado con estar viéndolo a Él, oyéndolo a Él y comiendo cada día más de Él. En medio de ese ámbito que nos acaba de explicar la hermana, en medio de los hermanos, la comunión, perseverando en la doctrina, pero no solamente como una labor intelectual o una labor de funcionamiento, sino que yo debo de encontrar en esos aspectos que estamos viendo estas realidades. Cómo yo estoy viendo al Señor, cómo yo estoy aprendiendo a oír al Señor y cómo yo estoy aprendiendo a comer más del Señor. ¿Estamos, hermanos? Estamos hoy un poquito como consumiendo un poquito más sólido, pero creo que como esta es la última reunión del año, la podemos seguir oyendo y meditando en ella. ¿Estamos, santos? Cuando nosotros vamos entendiendo más lo que ha pasado, nosotros ya no nos podemos dejar engañar por Satanás. Muy bien dijo el hermano Wilson, el mayor enemigo de nosotros está dentro de nosotros, que es la naturaleza carnal, lo que se llama la carne. Porque la carne que está dentro de nosotros está aliada con 2 enemigos externos. ¿Cuáles son esos 2 enemigos? El mundo y Satanás. Hay una alianza de 2 enemigos que están por fuera y uno que está dentro de nosotros generándonos la guerra. ¿Cómo le parece a usted? Entonces, los hijos de Dios cuando salieron de Egipto, pues ellos eran tan solo pastores. Ellos habían aprendido era a hacer ladrillos en Egipto, a criar sus animales, pero ellos no eran hombres de guerra. Y salieron muy contentos, salieron dichosos porque habían sido liberados. El Señor los bautizó en la nube y en el mar rojo, dice la palabra, y todos salieron en la conquista, a llegar a la tierra prometida. Ellos iban seguros de que Dios les iba a dar esa tierra. Por lo menos creían de que estaban seguros. En el camino se dieron cuenta de que no tenían nada de ninguna seguridad, que habían sido emocionalistas. ¿Por qué? Porque cuando se comenzaron a presentar las situaciones, las dificultades, las pruebas, comenzaron a renegar. Ahora, te pregunto, ¿eso no es lo que va a pasar con nosotros en nuestro caminar? Cuando tú llegaste al Señor, llegaste con una necesidad. Todos llegamos por una necesidad. Y entonces nos dijeron, Dios quiere darte una vida abundante. Dios quiere que si usted no tenía trabajo, pues tenga trabajo. Que si su esposa lo dejó, si su marido lo dejó, que Dios le va a volver a unir, que Dios le va a arreglar su familia, que Dios le va a arreglar, que Dios le... Todas esas cosas. Porque para nosotros eso significa la abundancia. Pero cuando comenzamos a caminar en el Señor, nos comenzamos a dar cuenta de que, oiga,
pero ahora yo estoy buscando al Señor y están sucediendo otras cosas. ¿Por qué me están pasando estas cosas si yo soy un hijo de Dios? No debería pasarme esto. Y entonces, de un momento a otro te va a comenzar y vas a comenzar a entender que hay un conflicto dentro de ti. Y ese conflicto dentro de ti es un conflicto que se presenta porque comienza a haber una guerra entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu. Y eso es una guerra. Y tú tienes que aprender a batallar en esa guerra, y no solamente a batallar en esa guerra, sino a vencer, a ser un vencedor. Porque si no vences, entonces, aunque ya el Señor hizo algo por ti y aunque ya el Señor ha hecho algo en ti, tú vas a perder cosas que el Señor ya te ha entregado. Por eso es que el apóstol Pablo en Romanos 6, el versículo 6, nos dice, ¿qué nos dice el apóstol Pablo en Romanos 6, versículo 6? Hermano Adelmo, ¿qué es lo que tú tienes que saber? Porque cuando tú comienzas a caminar la vida cristiana y comienzan a presentarse todas esas circunstancias y comienzas a ver que vuelven a salir situaciones de pecado en tu vida, entonces tú dices, no, pero pues, ¿qué es lo que está pasando en mi vida? ¿Cómo así? Y yo otra vez el mismo con la misma. Ah, es cierto que el pecado nunca va a ser quitado de mi vida. Entonces, no, el pecado definitivamente siempre me va a dominar. Eso es lo que tú llegas a pensar, pero no es así, hermano, no es así, porque tú tienes que saber algo. ¿Qué es lo que tienes que saber? ¿Puedo leer el versículo? Claro, mi hermano Adelmo. Romanos 6:6 dice así la palabra del Señor. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén, hermano Adelmo. ¿Usted lo entendió, hermano Adelmo? ¿Qué es lo que usted tiene que saber? Que nuestro viejo hombre ya está crucificado y que no podemos servir más al pecado. Cuando Pablo está hablando del viejo hombre, se está hablando a algo que había en mi espíritu. ¿Qué era lo que había en mi espíritu? En mi espíritu había el espíritu de Adán, el espíritu separado, el espíritu que no podía hacer nada contra el pecado, porque ese hombre destituido de la gloria de Dios quedó con un espíritu muerto totalmente. Pero ahora Dios te ha dado su espíritu y tu espíritu ahora está, ¿cómo está tu espíritu? Regenerado. Y entonces, si tu espíritu está regenerado, lo que tú tienes que comunicarle a tu alma es que, ¿qué pasó ya? El viejo hombre murió. O sea que esa vieja naturaleza ya no tiene de dónde prenderse. A lo único que puede prenderse la vieja naturaleza es a lo externo. Hermana Luz Estela. Hermano Carlos, bueno, es que pues no es casual, porque obviamente eso es el Señor. Nada más ahora yo estaba leyendo un libro de Wasmani que se llama La renovación de la mente. Entonces, en ese libro hablaba de que eso, de por una parte, el viejo hombre nos muestra en Romanos 6 lo que nos acaba de leer el hermano Adelmo, que estamos muertos, que está muerto porque fuimos crucificados juntamente con Cristo. Pero resulta que en Efesios 4, como del 17 al, bueno, es largo, también habla del viejo hombre, o sea que hay como otra parte, o sea que es porque como usted dice que eso es un proceso y que el proceso empieza en el corazón, entonces hay una parte que no está completamente renovada, o sea, el espíritu fue completamente renovado, pero nuestra alma, nuestra mente no está completamente renovada. Entonces, tiene que ver ese viejo hombre primero con despojarnos del viejo hombre. Si ustedes miran eso en Efesios 4 que les estaba diciendo, dice, cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente y os vistáis
del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Creo yo, porque todavía no he terminado de leer el libro, también es un proceso entre este despojamiento del viejo hombre, que tiene que ver con despojarnos con nuestra vieja manera de vivir, y revestirnos del nuevo hombre, que tiene que ver con renovar la mente. Entonces, bueno, no les dejo la inquietud. Si quieres, yo les comparto el link y pues estudiamos. Tenemos hasta que volvamos a estudiar, hasta que volvamos el otro año y entre todos A ver, entendamos. te explico un momentico eso, hermana Luz Estela, porque se ha creado alguna confusión el pasaje que acabo de leer y lo que dijo Pablo en Efesios. Porque en Efesios dice Pablo, despojados del viejo hombre. Y acá nos está diciendo que tenemos que saber algo, que el viejo hombre ya fue muerto y crucificado. Ya no está hablando de un despojo, eso fue algo que ya ocurrió. Eso fue algo que ocurrió en mi espíritu. Pero cuando uno comienza a estudiar bien Efesios, uno se da cuenta de que cuando dice despojados del viejo hombre, él se está refiriendo más es al hábito que ha tenido nuestra alma de cargar con esa realidad del viejo hombre. ¿Me explico? Es decir, el viejo hombre ya está muerto, pero nuestra alma estaba habituada, y cuando se utiliza ese término allá, más se está refiriendo a lo que pasó en el alma, a lo que sucede en el alma, a algo que tiene que suceder en el alma, que a algo que ya fue consumado, que fue la muerte del viejo hombre. Después, por el interno, podemos hablar sobre eso. Pero bueno. Bueno, mi hermano, gracias. Vamos a seguir. Hermano, creo que el hermano Bernardo levantó la mano. Uy, hermano Bernardo, buenas noches. Hola, hermano, soy Sami. ¿Cómo están? Buenas noches. Querida Sami, ¿cómo te va, mi hermana querida? Muy bien, hermano, muchas gracias. Digamos que ahorita también se me generó un poco de confusión y con lo que la hermana Estela estaba explicando, como que dije, ya entendí, pero otra vez me volvió la duda. No entiendo cuando, pues de pronto he visto prédicas que se habla de que las dos naturalezas coexisten en nosotros. Entonces me confundo ahí con lo que estás explicando. O a qué se refiere cuando dice que coexisten las dos naturalezas si ya el hombre viejo murió. Bueno, me hago explicar o me hago entender, más bien. El viejo hombre tenía una vieja naturaleza, o adquirió una nueva naturaleza, una vieja naturaleza. Se llama así en la Biblia, la vieja naturaleza. Cuando Adán cayó, adquirió una naturaleza diferente. A eso se le conoce como la vieja naturaleza. Ahora que nosotros nacemos en este mundo, venimos con esa vieja naturaleza. Estamos con esa vieja naturaleza. Y tenemos al viejo hombre que está separado de Dios. Cuando nosotros venimos al Señor, entonces pasa algo muy, muy espectacular. Y es que se produce una muerte. Cuando la Biblia habla del viejo hombre, se está refiriendo más es a la parte espiritual. Cuando se habla de vieja naturaleza, se está refiriendo más a la parte del alma. O sea que ese viejo hombre tenía una vieja naturaleza. Cuando viene el Espíritu de Dios, Él viene a crear un nuevo espíritu en mí. O sea que toda la realidad de Cristo es transmitida fulminantemente a ese espíritu, que lo inmediatamente permite que el espíritu nazca. Nacemos de nuevo, pero esa vieja naturaleza no muere como muere el viejo espíritu. Esa vieja naturaleza va a coexistir con la nueva naturaleza que tenemos. O sea, tenemos entonces ahora como hijos de Dios dos naturalezas, la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. La vieja naturaleza se le tiene que comunicar que el viejo hombre ya fue crucificado y que está muerto. Ahora la que tiene que tomar la cruz es la vieja naturaleza, para también opere el mismo proceso. ¿Estamos, hermanos?
se le tiene que dar ese comunicado. El viejo hombre está crucificado. El viejo hombre ya no es. Ahora tú tienes un nuevo espíritu. Entonces ahora la nueva naturaleza y la vieja naturaleza entran también en conflicto. Hermano Harold. Sí, hermano, es que mientras estemos con vida, esa vieja naturaleza va a estar ahí molestándonos, pero tiene que ser doblegada a través del espíritu que mora en nosotros. Claro, ahí es donde está la guerra, ¿no? Ahí es donde está la guerra porque esa vieja naturaleza no quiere ceder ni un centímetro. Y el espíritu sí quiere ceder. El espíritu sí está dispuesto, pero la carne no. Hermana Beatriz. A ver si entiendo esta parte. Porque entonces la vieja naturaleza es la memoria o los hábitos del viejo hombre que ya está muerto, porque él estaba en el espíritu y murió, pero quedó en el alma, que es la que tiene la memoria, porque todo lo que está, que tiene que ver con el conocimiento, pues todas estas cosas están en el alma. Entonces, ella conserva los hábitos y esa es la naturaleza vieja que aún está en nosotros y que precisamente es lo que el Señor va a ir renovando en nosotros hasta alcanzar la estatura de Cristo. Sí, hermana, sí. Y no solamente están los hábitos, están las viejas o las enseñanzas, las doctrinas, la filosofía, las experiencias que marcaron tu vida, las que dañaron muchas cosas en tu corazón, ahí están en la vieja naturaleza. Ahí está todo tu pasado, ahí está todo lo que te ha afectado. Ahí está la relación que tuviste anómala con tus padres. Ahí está la relación anómala que tuviste con las autoridades. Ahí están los sistemas de defensa que adquiriste para defenderte del mundo. Todo está en la vieja naturaleza. Hermano Adelmo. Bueno, aquí también quiero aclarar algo. No sé si usted esté de acuerdo, mire. Entonces, aquí en Romanos 7, 24 dice el apóstol Pablo, en lo que estamos hablando, dice que miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea que siempre vamos a cargar con él, y por eso es que Pablo dice aquí esto. Está diciendo que ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Es cierto, hermanito? ¿Cómo ven esto? Sí, hermano Adelmo, así es. Amén. El hermano Wilson. Sí, bueno, no sabemos si Sammy logró quedar bien y si no el 13 la esperamos acá que vamos a tener todo el día para explicarnos. Claro que sí. No, mejor dicho que impacta. Gracias, hermano, me quedó muy claro. Esperamos el sábado 13 desde las 6 de la mañana. Necesitamos mucho que hablar. Claro, sí, hermano. Allá sigo con más preguntas que tengo aquí en el cuaderno. Amén. Hermano, mi papá tiene una pregunta. Qué pena. Le cedo el turno al hermano Bernardo para escucharle la voz casi rato que no. Buenas noches, hermanos. Que nos conectamos un poquito tarde. Así como dice también, creo que es en Corintios que dice que así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces aquí en Adán pues todos somos, desde que nacimos pues estábamos con esa naturaleza muerta, ¿no? Entonces ya por eso era necesario que el Señor viniera para vencer las obras de Adán. Entonces ya vivimos eso en Cristo por medio de su Santo Espíritu. Entonces eso era para comentarles pues eso, hermano. Sí, señor. Ahora por Cristo tenemos una nueva vida, una nueva naturaleza, la vida de arriba, que la vida de arriba es más poderosa que lo de abajo. La de abajo la vida de abajo a través de la vieja naturaleza está conectada
con esos dos enemigos, pero dice el Señor, más poderosa es el que está dentro que el que está afuera. Amén. Hermano Wilson. Amén. Amén, amén. Sí, estaba mirando con todo lo que se ha venido conversando lo de Efesios. Claro, y que usted dijo ahora esos hábitos que uno cuando llega al Señor y además llega uno en una cierta edad, pues uno ha tenido unos hábitos, unas costumbres, un hacer muy arraigados en la vida de ese viejo, en el alma. Entonces, cuando uno nace de nuevo, pues uno no es raro que empiece a tener como lo que dice aquí, el que robaba, pues no robe más. Usted tenía ese hábito, pues ya no lo haga, porque ya tiene la nueva naturaleza que no necesitamos, como el versículo que se leyó ahora, que de Romanos 6:6. Pero a mi esposa hace rato está hablando y yo no sé por qué no. No, porque creo que ya no le escuchan casi. Ya aquí. No se escucha lo que ella está diciendo. No, hermano, es que yo hago es para no interrumpir, porque Wilson interrumpe mucho, entonces yo le doy ideas a él, entonces él habla. Y también lo que se refería usted, hermano, que se ha referido pues en todo este tiempo de las enseñanzas, que es muy parecido y es tipología del pueblo de Israel cuando estuvieron en el desierto, que empezaron a dudar, a murmurar, o sea, esa es nuestro espejo de cómo es lo que estaba explicando Wilson, o sea, cuando tenemos hábitos tan arraigados de pecado, porque todo lo que el alma caída son hábitos pecaminosos, entonces cuando estamos ya en la nueva naturaleza, esos hábitos pecaminosos se alborotan, por así decirlo, y chocan entre sí, entonces empezamos a tener como dos mentalidades, lo que Sammy de pronto preguntaba que cómo así que en nosotros coexisten dos naturalezas, y resulta que esas naturalezas pues se manifiestan en nuestros pensamientos, entonces unas veces pensamos una cosa carnalmente y otras veces pensamos otra cosa espiritualmente, llevado pues a la palabra del Señor, y entonces ahí es donde tenemos nuestras luchas. Sí, señora, ahí comienzan las luchas, porque entonces yo digo, ¿qué voy a hacer, Señor? Hay una guerra, hay una lucha. A Dios gracias por Jesucristo, terminó diciendo Pablo, porque esas luchas no son mías, aunque Él quiere que yo pelee las batallas. Era como el pueblo de Dios cuando estaba enfrentando sus luchas. No es que el Señor les dijo a ellos, a ver, vamos a entrar entonces a la tierra prometida donde hay estos enemigos, entonces vayan, yo voy a pelear por ustedes, voy a acabar con todos esos seres, esos terribles gigantes, los voy a acabar y los voy a destruir yo. Ustedes cuando entren, ya la tierra está limpia. ¿Fue así? ¿Así fue que pasó? Creo que no fue así que pasó. No. ¿Qué fue lo que les dijo el Señor? Ustedes van a pelear con ellos, pero no se preocupen que la victoria es mía, pero ustedes tienen que agarrar, empuñar las armas, ponerse la armadura y salir a pelear porque la batalla está ganada, pero ustedes tienen que pelear la guerra. No habían enanitos allá, ya sabemos que no habían personas pequeñas ni enanos, eran Claro. hombres gigantes. Como ya nos llegó la noche, hoy creí que iba a avanzar hasta los primeros enemigos que Israel tuvo que entrar cuando iba a poseer la tierra prometida. Cuando Israel iba a poseer la tierra prometida, antes de entrar a la tierra prometida, ellos se enfrentaron con dos gigantes. Uno era gigante y el otro era normalito, pero terrible. Cuando usted lee la escritura, eso es algo tremendo para nosotros, porque inmediatamente el Señor nos contextualiza y nos dice, antes de entrar tú a verdaderamente vivir la vida que yo tengo para ti, que es la vida de abundancia, tú tienes que reconocer que hay un gigante y otro que es terrible, contra los cuales tú tienes que estar dispuesto a pelear la guerra, pero tú tienes que saber que yo ya gané la batalla. ¿Cómo se llamaban esos dos? Uno se llamaba Seón y el otro se llamaba Og. Seón y Og. Cuando usted lee las escrituras, usted se va a dar cuenta que el uno era un gigante, Og era un gigante que dormía en una cama como de 4 metros. Y Seón era un tipo terrible.
cuando Israel iba a entrar, antes de llegar a la tierra prometida, ellos tenían que pasar por donde estaban estos dos enemigos que son claves para entender el desarrollo de nuestra vida espiritual. Hoy nos enciendes el corazón.